y para ir finalizando, pasarle la palabra a nuestra compañera secretaria general, Alejandra Stubb, que obviamente es la que conduce todo este espacio, la que conduce todo este trabajo, y agradecerle puntualmente siempre el espacio para poder llevar a cabo este tipo de políticas. Así que, Ale, te cedo la palabra y todo tuyo. Gracias, Julián. Ahí veo los aplausos en mudo, pero de los participantes. Bueno, buenas tardes, buenos días a todos, ya estamos pasando el mediodía. Les agradezco la participación absolutamente de todas las compañeras, compañeros, compañeres en esta temática que hoy nos dimos en dar por la primera vez que hicimos en forma virtual, desde la seccional. Estos encuentros que, como bien dijo Julián, los teníamos programados antes de la pandemia. Quiero agradecer a los compañeros y los compañeros del interior que también se sumaron a esta jornada, así que mi agradecimiento también de la participación. Y bueno, y especialmente a las compañeras que nos acompañan siempre, que fueron expositoras, como siempre, excelente, Verónica, Patricia, Celeste, bueno, y obviamente Julián, con cada temática que decidimos dar, que tiene que ver con el mundo laboral, que tiene que ver con género, que tiene que ver con violencias, y que obviamente hoy en un momento especial donde nos atravese la pandemia, tiene que ver con la pandemia. Antes de seguir, no me quiero olvidar de agradecer a todo el equipo técnico que armó este Zoom, tanto la Secretaría de Organización, con Guido y con Ale Vilte, con Juan, que está ahí también a disposición, porque estamos estrenando un sistema que, bueno, como ya habíamos dicho, y para que no se nos corte cada 40, una hora como eran, hemos invertido en poder estar conectados sin cortes y con un sistema que también sea seguro. Así que gracias a todos y a todas por hacerlo posible. Como le estaba diciendo, hay una temática, ahí Juan saluda, hay una temática que obviamente todo lo que nos venía pasando, todos los temas, todas las situaciones de flagelos, de acoso laboral, violencia, obviamente merece un análisis dentro de la pandemia que comenzó a partir de marzo en nuestro país. Y cómo se nos fue transformando en nuestra vida cotidiana, laboral, doméstica, familiar. Y podemos empezar a decir que el primer hecho fue el impacto que nos atravesó con el aislamiento, ¿no? El aislamiento nos trajo fundamentalmente al principio la paralización de las actividades, de todas las actividades, y después de a poco ir sumando actividades esenciales, básicas, de acuerdo a los lineamientos que el gobierno nacional fue dando, pero claramente tuvo un impacto muy fuerte en la paralización total o parcial de la economía, ya sea en actividades como comercio, como construcción, gastronomía, industria, recreación, servicios domésticos. Además de esto, tenemos que agregar la disrupción de las cadenas de valor que tienen una importancia creciente en un mundo productivo como vivimos, cada vez más integrado y globalizado, sumando las dificultades de transporte de mercaderías, así como la caída de la demanda y de los productos finales. Esto es producto de que bajó sustancialmente el consumo, entre otras cuestiones. Si bien las consecuencias económicas, laborales y sociales de la crisis que nos trajo el COVID-19 son generalizadas y afectan a la población en su totalidad, no es menos cierto que en algunos grupos de esta población son más afectadas, grupos minoritarios, los grupos migrantes, los grupos del LGTBQ y más, y obviamente un grupo que nos tratan como minoritaria, aunque somos mayoría, que es el grupo de las mujeres.
Y en ellas, además de estar sobre representadas en las ocupaciones de atención a las víctimas por la pandemia, ya sea en el caso de enfermeras, cuidadoras, limpiadoras, que tienen que también mayor presencia en sectores más afectados de empleo debido a las restricciones de movilidad de las personas y el aislamiento social, como fue, como recién le expliqué, comercio, turismo, hotelería. En estos dos últimos, las mujeres ocupan el 44% de los puestos de trabajo, así el impacto grave que tuvo en el sector femenino. Sumado a esto, como todos sabemos, la informalidad laboral nos afecta en mayor grado y limita el acceso a la protección de seguridad social, y son las que continúan con la carga de trabajo no remunerado del cuidado de los hogares. Esto se multiplica con la atención, además de niñas, niños o personas mayores. Y además, con esta pandemia, también teniendo a cargo la escolaridad de esos niños. En el último relevamiento hecho por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social por la Comisión Tripartita de Igualdad de Oportunidades, respecto a los efectos de la pandemia en el empleo de las mujeres realizado en varias actividades, pero fundamentalmente en las que están más representadas las mujeres, en una muestra de 2.000 mujeres se encontraron el siguiente impacto: incremento en la carga del cuidado de las mujeres, superposición y sobrecarga de trabajos por las jornadas laborales, con las tareas a su vez domésticas y de cuidado. Y una encuesta de la UNIFED Argentina reveló que el 51% de las encuestadas mujeres reconoce que tienen a través de la pandemia más carga de trabajo. La inseguridad por la sobreexposición del contagio por las condiciones de trabajo. Las trabajadoras de salud, empleadas de casas particulares y de actividades de cuidado, que en su mayoría son mujeres y no le dan las herramientas necesarias para cuidarse y combatir de los contagios y de la enfermedad. Cambio en las condiciones de trabajo. El teletrabajo, trabajo remoto, en la gran irrupción en el mundo del trabajo con el aislamiento social. Una reciente encuesta realizada por la UIA a más de 700 empresas reveló que entre el 20 y 25% de las mujeres están con trabajo total y el 60% está con trabajo parcial en esta modalidad. También se advierte la extensión de los horarios de las jornadas laborales. Y al coincidir los espacios de trabajo con los espacios domésticos, también trae grandes dificultades en conciliar el trabajo del cuidado y el trabajo laboral remunerado. Como que no se ha dotado además de herramientas para la capacitación, para los insumos y para tener esta doble actividad. También hay una cuestión que es muy importante, como la disminución de ingresos. Incluso los que tienen trabajo registrado sufrieron reducciones de salario, ya sea por suspensiones, no pago de presentismo, horas extras, comisiones, productividad u otros adicionales que tenían antes de la pandemia. El sector de las trabajadoras casas particulares es uno de los más afectados y perjudicados en este sentido. En cuanto a los derechos laborales, fueron vulnerados. ¿Por qué? Porque cumpliendo licencias como grupo de riesgo o a cuidados de sus hijos, muchas mujeres están siendo llamadas para retirarse de sus trabajos, o sea, le ofrecen un retiro, entre comillas, voluntarios, y también están siendo marginadas cuando se salga de esta pandemia para volver a entrar al mundo laboral que tenían hasta ese momento. Y por otro lado, sistemáticamente, cuando hay que cuidar a un menor o a sus hijos, son las mujeres las que están indicadas primeramente para ir a cubrir esas necesidades. Brecha salarial. Un dato que se produce del análisis de los programas de ATP por género presenta una mayor incidencia para las mujeres,
donde la cobertura en promedio es del 65% del salario neto, a comparación del 59% de los hombres. ¿Y qué dato nos da? Que el impacto de la brecha salarial hoy está en un 29%. O sea, aumentó la brecha salarial, que hasta hace poco la teníamos en un 27% en la Argentina. Si hablamos de cruces de géneros, la evidencia mundial indica que el virus afecta tanto a hombres como a mujeres por igual, lo que abre una puerta en la división del trabajo y en la decisión del impacto de las políticas públicas como variables fundamentales en cuanto al virus le impacta a las mujeres. 4 parecen ser estos fundamentos que aborda esta cuestión. La estrecha vinculación de la mujer con las labores de cuidado, fundamentales en estos tiempos, la precarización de los puestos de trabajo, la vergonzosa situación de desigualdad existente en la pandemia y los riesgos de compartir espacios domésticos durante largos periodos con hombres violentos, porque ha aumentado en importante porcentaje la violencia doméstica en este tiempo de pandemia. También es importante decir que en un informe de las Naciones Unidas, donde se resaltaron los diferentes impactos socioeconómicos, reflejan la matriz de desigualdad social en nuestra región, desigualdades de género, étnico-racial y migratorios, que acumulan un potencial e interactúan entre sí, causando múltiples discriminaciones. Como en muchos lugares, no sé si saben, el ingreso de una mujer no llega a $1,9 por día. Y en su mayoría, esas mujeres son las que sostienen o son jefas de hogar en sus familias. Hay en nuestro país cuestiones que nuestro gobierno, a partir, digo nuestro porque lo voté, ¿no? Igual es de todos, aunque no los haya votado, ¿no? Pero digo que tuvieron implementación como políticas de género, como fue crear el Ministerio de la Mujer, un ámbito que es de muchísima importancia por las políticas de género, para el tema de implementación de la ley Micaela, que también se empezó si bien la ley estaba de antes, pero a partir de este año se empezó a cumplimentar y a exigir en todos los poderes del Estado, municipalidades y de provincia, y que nuestro sindicato lo tomó, aunque no era obligación como tal. Se empezó a tener políticas y ya se firmó el decreto por el cual se empieza a exigir, o se va a exigir la incorporación del cupo trans en los organismos públicos, de una gran avanzada a nivel mundial, y que en el caso nuestro ya es un hecho dentro de Banco Nación, donde ese acuerdo fue también acompañado y firmado por nuestro sindicato. La ley de paridad en las empresas, ustedes saben ahora que las empresas que se empiecen a anotar se le exige que su composición societaria tenga que tener una paridad entre mujeres y hombres. Y también se está trabajando, como recién estuvo hablando Celeste, en todo nuestro sistema financiero, que como todos sabrán, está regulado, el organismo rector es el Banco Central de la República Argentina, y entonces es él el que tiene que imponer, el que tiene que establecer, el que tiene que normatizar todas políticas para que todo el sistema financiero tenga que cumplimentarlo, y en ese trabajo, que muy bien lo hace, y que tiene muchísimos proyectos presentados por Celeste, que como recién dijo, hay muchos más, pero bueno, no todos están saliendo con la celeridad que uno quiere, pero bueno, se está trabajando en ese sentido. La ratificación, que ya tenemos media sanción del Senado, y que nos falta el otro tranco con la Cámara de Diputados para que se ratifique y sea ley en nuestro país, y que también eso coayude a la implementación desde la OIT,
Entonces, eso también es un trabajo que permanentemente se está trabajando desde el Ministerio de Trabajo, con Patricia Sáenz a la cabeza, que fue la primera que hizo la reunión el 27 de diciembre, apenas asumido el gobierno, para trabajar con la intersindical y con todos los espacios políticos y gremiales y sociales para que esto se haga de una vez y para siempre, y podamos tener una herramienta fundamental en nuestros lugares de trabajo y que atraviesa un montón de otros ámbitos, como es el doméstico, como es también tener herramientas para la discusión de diferentes cuestiones que también vamos a tener ahora con la incursión y con la inclusión del teletrabajo. Recién por ahí también vi que hacían preguntas del teletrabajo, que vamos a hacer una jornada especial sobre teletrabajo para analizar cada punto de la ley y cómo eso nos va a afectar y cómo nosotros lo tenemos que incorporar inmediatamente en un acuerdo con las cámaras en nuestro convenio colectivo de trabajo. Así que eso particularmente, como es largo, lo vamos a trabajar nuevamente todos juntos con más compañeros y compañeras expositores como Claudia, como Mariano Reclarre, como senador, que estuvieron también en el trabajo de esta ley, y también lo vamos a trabajar. Pero también, y antes de finalizar, les quiero decir que hay algo muy importante que está ocurriendo en nuestro país y que con todas las cuestiones que nosotros a veces tenemos se nos pasa. Por primera vez en la historia, un ministerio que no es de la mujer, que ya lo tenemos, que no es de desarrollo social, que no lo tenemos. El Ministerio de Economía hizo la primera encuesta para saber cuánto incide el trabajo de tareas domésticas, el trabajo del hogar, el trabajo de cuidados en nuestro país. ¿Cuánto incide en el Producto Bruto Interno? En nuestro país incide un 16%. Y la mayoría, si no todo, de ese Producto Interno es trabajo no remunerado. Es trabajo que hacemos mayoritariamente. ¿Por qué? Porque las mujeres en ese trabajo, en otra encuesta que se hizo, nosotros hacemos el 75%. Quiere decir que ese 16% está en manos del 75% de las mujeres y que no es remunerado mayoritariamente. Y el otro 25% en los hombres. Y le digo que eso pasa en estas últimas generaciones, que obviamente con toda la apertura, con todos los trabajos que se vienen haciendo desde los diferentes colectivos, en entender que tanto los hombres y las mujeres, y como se sientan en las identidades, somos iguales, y vayamos a la igualdad social, salarial, económica y fundamentalmente humana, de derechos humanos, que es la base, ahí vamos a poder cambiar, obviamente, las situaciones de gran pobreza que también los números van a dar después de que salgamos de esta pandemia. Porque también hay datos, lamentablemente, que las mujeres vamos a caer un 16% más dentro de los números de pobreza que tenemos hoy. Más allá que, como muchos dicen, con la incursión de la tecnología las mujeres vamos a tener más trabajo, pero con esta cuestión de pandemia no todo va a quedar en las mismas, digamos, estadísticas que se pensaban antes. Para cerrar, y después, o quizás cuando podamos tener un debate, porque muchas veces con todo esto se nos va el tiempo y no podemos debatir o tener esas lluvias de ideas que nos hacen enriquecer mucho. Hay un informe muy importante del Fondo Monetario Internacional, del sector de finanzas y desarrollo, de alguien que muchos conocen, como es Joseph Stiglitz, que es el Premio Nobel de Economía, una persona que realmente se ocupa y habla desde diferentes ámbitos, y sobre todo desde los Estados Unidos, sobre las grandes explotaciones, sobre las grandes miserias, sobre
la mala distribución de la reactividad, que son uno de los grandes males que tenemos hoy en día en el mundo, dice algo que me pareció importante y que también nos hace reflexionar. El COVID-19 no ha sido un virus de igualdad de oportunidades. Persigue a las personas con mala salud y aquellas cuyas vidas diarias las exponen en mayor contacto que los demás. Esto significa que persigue desproporcionadamente a los pobres, especialmente en los países más pobres. Esto lo digo porque muchas veces escuchamos que el virus ataca a todos por igual, pero a algunos los ataca más, y sobre todo a los que los ataca y que no pueden cubrirse con programas de salud o que tienen la posibilidad de llegar a centros sanitarios. Entonces no los atacan a todos por igual y todos pueden tener el mismo resultado de enfrentar esta pandemia. Dice, desafortunadamente, por muy mala que haya sido la desigualdad antes de la pandemia, y como con tanta fuerza la pandemia ha expuesto las desigualdades en nuestras sociedades, el mundo post-pandémico podría experimentar desigualdades aún mayores. Y que muchos gobiernos no hacen nada, y que dependen también de las políticas de cómo se saldrá de estas pandemias en esos sectores. La pandemia amplía la amenaza de la automatización de los trabajos de servicios de personas a personas poco calificados que hasta ahora la literatura ha considerado menos afectadas, por ejemplo, en educación y salud. Todo esto hará que disminuya la demanda de determinados tipos de manos de obra. Es casi seguro que en este cambio aumentará la desigualdad, acelerando de alguna manera las tendencias ya vigentes. Y en una parte, porque es bastante largo, habla que en esta pandemia los empresarios son más explotadores que los que eran antes. ¿Por qué? Porque el aislamiento trajo desarticulación de los vínculos. Nosotros que somos una organización gremial, si bien trabajamos y tratamos de que eso no se profundice, es así. Y las patronales también. Las patronales sistemáticamente hicieron acuerdos para o dar de bajas a convenios, o flexibilizar diferentes derechos que tenemos, o empezar a aislar dentro del aislamiento a esos compañeros, porque a través del teletrabajo, como recién acá se dijo, se llaman, se acosan, se exigen, como si el mundo seguiría igual, en llegar a objetivos, en llegar a metas, en el tema del logueo, en el tema de mandarles constantemente mensajes o por el celular o por las líneas de logueo de las máquinas, todas esas presiones que se tienen en esta situación donde parece que se olvidan que lo que estamos discutiendo y lo que estamos resolviendo es vivir o morir, porque el virus está, y se está llevando a cada minuto más cantidad de vidas, y en nuestro país, donde, digamos, los políticos y los diferentes ámbitos y dirigentes sociales deberían estar pensando de cómo nos cuidamos entre todos, parece mucho que le interesa poco, y que la teoría del rebaño, que se quede o que se inmunicen los que pueden y los que no estén más. Me parece que nuestra organización gremial, nuestro sindicato bancario, no estuvo ni estará en esa línea. Nosotros hemos estado en las calles con los compañeros, estado en los lugares de trabajo presenciales, estamos conectados con los teletrabajadores, fuimos a repartir máscaras, fuimos a repartir alcoholes en geles, fuimos barbijos, hicimos la campaña de vacunación con los dirigentes y con la obra social bancaria al lado de nuestros compañeros, firmamos un protocolo de excelencia donde exigimos cuestiones que hasta ese momento no se exigían, y estuvimos a la altura de las consecuencias, con un acuerdo salarial, y seguíamos luchando cuando nos querían imponer las vacaciones en tiempo de pandemia. Y así estamos en cada lugar. Y si estamos así, porque tenemos un secretario general a la cabeza, como es el compañero Sergio Palazzo, y tenemos
un cuerpo de consejo directivo, de secretarios generales y de seccional Buenos Aires, en este caso, que hacemos frente a todo lo que se nos presenta. Entonces, en ese camino tenemos que seguir, no tenemos que bajar los brazos, sabemos que es muy duro, sabemos que las balas los están tocando muy de cerca, pero vamos a seguir de pie porque son las organizaciones gremiales las únicas que van a poder defender estos momentos y seguir adelante con una igualdad de oportunidades, con una igualdad de una sociedad que tiene que ser cada vez más justa y más soberana. Así que gracias por todos estos momentos. Si tienen preguntas, obviamente estoy para dárselas, pero fundamentalmente los invito a continuar en este camino, a contestar las encuestas que nos sirven mucho en las discusiones y a invitarlos a una nueva charla con las compañeras que estuvieron recién, sumando a más compañeros y haciendo un debate de más tiempo abierto para que todos expongamos y podamos entre todos hacer una sociedad muchísimo mejor, porque así nos la merecemos. Gracias a todas, a todos y a todes. Gracias Ale por tus palabras, por tu cierre. Gracias siempre por llevarnos claridad de cómo está la situación, del panorama, de lo que se nos viene, digo, nuevas discusiones con el tema de las políticas de cuidado, que es una de las discusiones que se va a venir, de hecho, bueno, que ya se viene, pero digo que se va a venir con mucha más fuerza, sobre todo porque el marco de la pandemia está poniendo sobre la mesa un montón de discusiones, el tema del teletrabajo, que ahí vamos a tener una pelea muy fuerte, no solamente por la aplicación de la normativa, sino por la movida que van a hacer las patronales para que muchos compañeros y compañeras no vuelvan a su puesto normal y habitual de trabajo, así que ahí vamos a estar fuertes. Agradecerles también a todas las compañeras que pusieron, a Verónica, a Patricia, a Celeste, siempre por la claridad, siempre por la posibilidad de contar con ellas frente a cualquier actividad que nosotros realicemos, a cualquier duda que nosotros tengamos, siempre, como decía, nos lleva claridad y nos permiten y nos ayudan a pensar un mundo mejor. Agradecerles también a todos los compañeros y compañeras que participaron de la jornada de hoy, que estuvieron desde temprano. Agradecerles también, como decía Ale, a los compañeros que estuvieron por detrás para que podamos tener esta actividad en condiciones, a los compañeros de organización, a Guido, a Ale, a Juan, que también nos dio una mano, no solamente con el tema del Zoom, sino también con el tema de la encuesta que vamos a estar enviando más adelante. Calculo que entre hoy y mañana vamos a estar enviándola por mail, así que agradecerle también puntualmente a él. No sé si algún compañero tenga alguna pregunta que nos quiera hacer. A ver, acá una pregunta como para ir finalizando, Ale. Nos preguntan si vemos posible lograr un protocolo superador e integrador en todos los bancos en el marco de la negociación paritaria. Sí, nuestro objetivo es que todo el protocolo, ya sea de violencia, ya sea los protocolos que nosotros estuvimos trabajando, se dé un marco paritario y un marco convencional. Yo creo que estamos en ese camino, creo que más allá de esta circunstancia que estamos de pandemia, pero junto con el tema de teletrabajo, no tengan dudas que se va a trabajar en este sentido también, y también se va a tener que trabajar en algunas adaptaciones de este nuevo escenario de organización de trabajo que tenemos, y que es el momento de acelerar, porque les vuelvo a decir, las patronales y los grupos económicos están claramente con muchas presiones para, como siempre sabemos, reducir los derechos y flexibilizar los derechos que tenemos los trabajadores. Entonces, me parece que en ese sentido tenemos que ser inflexibles, ir
con todo este marco que, bueno, obviamente no es el mejor, pero muchas veces en estas crisis es donde uno puede dar estos, digamos, estos cambios sustanciales en ese marco y fundamentalmente, compañeras y compañeros, con la militancia, con la solidaridad, con el compromiso, porque no, el aislamiento, como ya va a salir en poquito un video muy lindo que hicimos, el aislamiento solamente es físico. Todo lo demás tiene que seguir como hasta ahora. Los vínculos no se tienen que perder, la solidaridad no se va a perder, y seguramente vamos a salir de esto más fortalecidos que nunca. Así que en ese camino vamos y a ese objetivo vamos a alcanzar. Perfecto, muchas gracias, Ale. Bueno, compañeros, compañeras, gracias. Les mandamos un beso grande a todos. Vamos a seguir estando, vamos a seguir continuando con actividades en el marco del Zoom. Así que bueno, recuerden que le vamos a estar enviando el tema de la encuesta y bueno, nuevamente agradecerles a todos, a todas y todes por la participación.